Hola, bienvenidos. Estamos en otra sesión del Seminario Junior. Esta vez nos acompaña Miguel Ángel Sánchez Alcántara, es estudiante de la Facultad de Ciencias, ya en término de la licenciatura, está haciendo su tesis en ecuaciones diferenciales parciales y hoy nos va a hablar del mismo tema de la plática que tenemos aquí. Entonces los dejo con él. Bueno, muchas gracias. Antes que nada, quiero agradecer a los organizadores del Seminario Junior por la invitación. Y bueno, como decía Francisco, les voy a hablar del análisis funcional y la geometría diferencial a las ecuaciones diferenciales parciales. En sí, todo esto tiene que ver un poco con mi tesis y con un artículo que estoy escribiendo. Entonces voy a comenzar primero con una motivación geométrica. Vamos a considerar MG una variedad riemanniana cerrada. Con la palabra cerrada nos referimos a que tiene frontera vacía y que es compacta. Entonces aquí tenemos algunos ejemplos de variedades cerradas. Y vamos a decir que dos métricas G y G tilde son conformemente equivalentes si existe una función positiva que es suave, tal que la métrica G tilde se ve como el producto de ρ con G. ¿Ok? Y les voy a hablar acerca de un teorema que conjeturó Poincaré y Koch en 1907, que es el teorema de uniformización, que nos dice que toda superficie riemanniana cerrada admite una métrica conformemente equivalente a G de curvatura constante. Otro comentario importante es que esta condición nos dice que ambas métricas definen los mismos ángulos en vectores tangentes, ¿no? Y bueno, como siempre es usual en matemáticas, es pensar alguna generalización. Entonces, el problema de Yamabe es lo siguiente: es cierto que toda variedad riemanniana cerrada de dimensión mayor o igual que 3 admite una métrica conformemente equivalente a G de curvatura escalar constante. Entonces, es un problema difícil. ¿Por qué? Porque queremos encontrar una métrica G tilde tal que si dotamos a nuestra variedad con esa métrica, la curvatura escalar de MG tilde sea constante. Y bueno, entonces tenemos que Yamabe en 1960 demostró que sí, pero Trödlinger encontró un error en la demostración de Yamabe. Y bueno, este es un teorema debido a Yamabe, Trödlinger, Oban y Schoen, que es que la respuesta al problema de Yamabe es sí. Y justamente para resolver el problema de Yamabe se tiene que resolver una ecuación diferencial parcial con exponente crítico. Entonces, de un problema geométrico pasamos a un problema de ecuaciones parciales. Vamos a suponer que G tilde es igual a ρ por G y vamos a expresar a ρ como U a la 2 estrellita menos 2 como una función positiva. Ahorita les digo quién es este exponente de 2 estrellitas. Entonces, si denotamos a SG la curvatura escalar de MG y SG tilde la de MG tilde, entonces satisface la siguiente ecuación: menos el laplaciano de U más una constante semigótica por la curvatura escalar de G por U va a ser igual a esta constante por la curvatura escalar de G tilde por el valor absoluto de U a la 2 estrellita menos 2 por U en nuestra variedad. Entonces, para resolver el problema de Yamabe debemos resolver la siguiente ecuación diferencial y tenemos que encontrar que existe una solución positiva. Vamos a denotar por este operador L sub G de U, que es menos laplaciano de U más este término por una constante kappa por el valor absoluto de U a la 2 estrellita menos 2 por U en L. Este es el operador de Laplace-Beltrami, que es la divergencia del gradiente. Ese operador siempre se puede definir en una variedad riemanniana. Cm va a ser m menos 2 entre m más 2 y 2 estrellita es 2m entre m menos 2, que es el exponente crítico de Sobolev. La gente que ha estudiado un poquito de ecuaciones diferenciales parciales sabe a lo que nos referimos con este exponente y que es difícil de tratar. Entonces, para resolver esta ecuación tenemos que demostrar que se alcanza este ínfimo en nuestra variedad, ¿no? Que va a ser el ínfimo tomado sobre todas las funciones suaves, que son no nulas, de este cociente. Muy bien. Y bueno, un comentario importante es que este ínfimo es invariante bajo dimorfismos conformes, es decir, funciones suaves con inversa suave que preservan ángulos. Entonces voy a hablar ahorita de un problema de tipo Yamabe que dice lo siguiente: vamos a considerar MG una variedad riemanniana cerrada de dimensión mayor o igual que 3 y gamma un subgrupo cerrado del grupo de isometrías. Vamos a denotar primero a la gamma órbita de X por este simbolito. Vamos a decir que un subconjunto es gamma invariante si contiene a cada una de sus gamma órbitas, y vamos a decir que una función es gamma invariante si es constante en cada gamma órbita. ¿Ok? Muy bien. Y vamos a considerar este problema de tipo Yamabe, que va a ser menos la divergencia de A por el gradiente de U más B por U va a ser igual a C por el valor absoluto de U a la 2 estrellita menos 2, y U va a ser una función en este espacio. Ahorita les digo quién es este espacio. A, B y C van a ser tres funciones suaves gamma invariantes, es decir, constantes en las gamma órbitas. A y C van a ser positivas y este operador es coercivo.
Al referirnos que es coercivo, básicamente lo que nos dice es que este operador define un producto escalar en nuestro espacio de sobre, ¿no? Y si consideramos la norma asociada a ese producto escalar, resulta que la norma asociada a este producto escalar es equivalente a la norma usual, ¿ok? Entonces eso significa que sea coercivo. Y este espacio, H1 de M supragamma, son las funciones en nuestro espacio, que son gamma invariantes, ¿no? Que son constantes en nuestras órbitas. Entonces aquí hay un ejemplo que es el grupo ortogonal o M-1 actuando en la esfera. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Estamos fijando el último eje o la última coordenada, y en este caso las gamma órbitas se ven como paralelos en nuestra esfera, que van a ser isomorfas a ese M-2, y la gamma órbita del polo norte es el polo norte y la gamma órbita del polo sur va a ser el polo sur. ¿Ok? Entonces es como la acción del basquetbolista, estás fijando un eje y estás haciendo todo rotor. Entonces, pues resulta que para este problema existen soluciones no triviales, y más aún existe una infinidad de soluciones que cambian de signo. Siempre cuando estudiamos problemas de ecuaciones es importante saber si nuestro problema tiene solución y además también estudiar la unicidad, ¿no? En este caso resulta que existen una infinidad de soluciones. Este es un teorema debido a la doctora Mónica Clark y a mi asesor, el doctor Juan Carlos Fernández, lo demostró en el 2017, que nos dice que si este operador es coercivo, tenemos esta condición sobre las gamma órbitas, es decir, que las gamma órbitas sean infinitas. Esta es la condición sobre las gamma órbitas, que la dimensión de gamma de x sea mayor o igual que 1, pero menor que m para cada x en m. El que sea mayor o igual que 1 nos diría que las gamma órbitas son conjuntos infinitos, y el que sea menor que m nos dice que realmente la acción no es transitiva. Entonces, este problema tiene una solución de energía mínima, que es positiva, y además una infinidad de soluciones que cambian de signo, todas gamma invariantes. Entonces, como es usual en matemáticas, una de las otras generalizaciones es pensar qué pasa para p diferente de 2. Entonces, en este caso particular, yo me voy a fijar qué pasa para p mayor que 2. Entonces, nos vamos a enfocar en estudiar problemas que involucran una generalización del operador de Laplace-Beltrami, que es el p laplaciano, que está dado por esta expresión. Es la divergencia de la norma del gradiente de u a la p-2 por el gradiente de u, ¿no? Noten que si p es igual a 2, pues es nada más y nada menos que el operador de Laplace-Beltrami. Entonces vamos a estudiar problemas de este tipo, que van a ser menos divergencia de a por la norma del gradiente de u a la p-2, gradiente de u, más b por el valor absoluto de u a la p-2 por u, igual a c por valor absoluto de u a la q-2 por u en nuestra variedad. Y u va a ser una función en este espacio. Ahorita menciono quién es este espacio. A, B y C van a ser tres funciones suaves. P va a vivir en este intervalo, va a ser mayor que 2 pero menor que m, y Q va a vivir en este intervalo, donde P sellita es la fracción m por P entre m menos P, ¿no? El exponente crítico de sobre. Ahora, para este problema hay cierto tipo de dificultades. Es que cuando Q es igual a P, tenemos la ausencia de compacidad. El teorema de Rayleigh-Vondrasov es falso, entonces esto no permite utilizar métodos racionales estándar. Este espacio es un espacio de Banach, pero no es un espacio de Hilbert. Y en consecuencia, ¿qué tenemos que hacer? Revisar con cuidado las nociones de convergencia débil y fuerte en espacios de Banach arbitrarios. ¿Ok? Entonces vamos a comenzar con la primera definición, que es una generalización de los espacios de Sobolev euclidianos, ¿no? Es decir, ¿cómo son los espacios de Sobolev en variedades riemannianas? Pues vamos a considerar MG, una variedad riemanniana, y P, un numerito mayor o igual que 1. Entonces vamos a definir este espacio C1P de M como las funciones suaves, tales que la integral sobre M del valor absoluto de u a la P, más la integral sobre M de la norma del gradiente de u a la P, son ambas finitas. Y, pues como M es compacta, vamos a tener que las funciones suaves coinciden con este espacio. Y en este espacio podemos definir esta norma, que es la integral sobre M del valor absoluto de u a la P, más la integral sobre M de la norma del gradiente de u a la P, y a todo esto le sacamos la especie. ¿Cuál es el problema justamente? El problema en este caso es que pues, podemos dotar a este espacio de una norma, sin embargo, este espacio con esta norma no es un espacio de Banach. Entonces, de lo que sabemos de los cursos de análisis, es que cuando tenemos un espacio normado, pues podemos considerar la completación. ¿Ok? Entonces vamos a definir a W1P de M como la completación de este espacio. Y vamos a entender a este simbolito, que va a ser el gradiente de U, como una generalización del gradiente en una variedad riemanniana. ¿Por qué es una generalización del gradiente? Porque justamente al ser nuestra función un elemento de este espacio, no necesariamente podemos hablar que es suave, en el sentido de la geometría diferencial o de la geometría riemanniana. Entonces, justamente tenemos que definir a un objeto que va a ser el gradiente débil,
¿Y qué va a ser básicamente el gradiente débil? Pues va a tener la misma expresión en coordenadas locales que la del gradiente de una función suave, nada más que ahí van a estar involucradas derivadas débiles. Lo que vamos a tener es que si consideramos una función en este espacio y consideramos una carta de nuestra variedad y las componemos, la composición correspondiente va a estar en un espacio de Sobolev, pero euclidiano, ¿no? Y bueno, resulta que estos espacios son una extensión de los espacios de Sobolev en espacios euclidianos, ¿no? Espacios en los que se cumple la fórmula de integración por partes, y tal es que la función y sus respectivas derivadas débiles están en un correspondiente LP, ¿no? Entonces, es una definición un tanto abstracta porque tenemos que considerar la completación, pero bueno, es más que nada esto. Y otro comentario importante es que justamente como es la completación de este espacio, resulta que las funciones suaves son densas en este espacio. Entonces, una pregunta fundamental de importancia en el estudio de las ecuaciones en derivadas parciales es cuándo tenemos encajes continuos y encajes compactos, ¿no? El clásico encaje de Sobolev y el teorema de Rayleigh-Contraction. Entonces, utilizando la compacidad de M, obtenemos el teorema de encaje de Sobolev para variedades compactas. Y esta prueba puede consultarse en un libro debido a Heli y Bogón, que se llama Análisis no lineal en variedades riemannianas. Este es el teorema de encaje de Sobolev, que nos dice lo siguiente. Vamos a considerar MG una variedad riemanniana compacta. Entonces, para cualquier P mayor o igual que 1 pero menor que M y cualquier Q en este intervalito, va a existir una constante tal que va a pasar lo siguiente. Nuestra función va a estar en LQ y además su norma en LQ va a estar dominada por este producto, el producto de nuestra constante A con la norma de la función en el espacio de Sobolev. Y en particular esta inclusión es continua, ¿ok? Entonces, no voy a presentar la demostración porque es una demostración un tanto técnica, pero la idea es muy sencilla. La idea es básicamente que como nuestra variedad es compacta, la podemos cubrir con un número finito de cartas y aplicar el teorema del encaje de Sobolev en los correspondientes dominios euclidianos, ¿ok? Y ahora vamos a anunciar el teorema de Rayleigh-Contraction, el cual nos garantiza la compatibilidad del encaje de Sobolev para valores subcríticos, ¿no? Entonces, el teorema de Rayleigh-Contraction dice lo siguiente. Vamos a considerar MG una variedad riemanniana compacta. Entonces, para cualquier Q mayor o igual que 1 pero subcrítica, ¿a qué nos referimos con subcrítica? Que es menor que P estrellita, esta inclusión va a ser compacta. Entonces, justamente el problema es que al considerar el exponente crítico se pierde la compacidad, ¿no? Queremos buscar, en este caso, sucesiones que sean acotadas y podamos decir que tiene una subsucesión convergente en LQ. Entonces, cuando consideramos Q igual a P estrellita, eso es falso. Entonces vamos a considerar el siguiente ejemplo para ver por qué es falso esto. Esto se debe a unas identidades que se conocen como la invariancia bajo las epsilon dilataciones. Entonces vamos a considerar omega un subconjunto abierto y acotado, P un numerito mayor o igual que 1 menor que M, y lo que nos afirma es que esta inclusión no es compacta. Entonces la idea de la demostración es notar que si epsilon es un número mayor que 0 y consideramos una función fija, entonces definiendo esta función auxiliar, U sub epsilon de x, que va a ser igual a epsilon a la p menos m entre p por u evaluada en epsilon a la menos 1 por x. Entonces, en el teorema de cambio de variable vamos a tener estas identidades en integral. A estas identidades se les conoce como la invariancia bajo la epsilon dilataciones y son las responsables de que el teorema de Rayleigh-Contraction sea falso para el exponente crítico. Y esta figura ilustra qué pasa cuando hacemos la epsilon tender a 0, ¿no? Como que nuestras funciones se tienen que pegar al 0 y tendrían que ser 0 casi donde sea. Entonces, justamente esto nos diría que si consideramos una función, por ejemplo, de clase C infinito con soporte compacto que sea no nula, pues utilizando la invariancia bajo las epsilon dilataciones, al hacer epsilon tender a 0, tendríamos que tener como que la función convergería a la función 0 casi donde sea, y eso no se puede. Entonces, de ahí radica la contradicción. ¿Ok? Nuevamente, vamos a considerar el siguiente problema: P mayor que 2, menor que M, Q mayor que P, subcrítica, y este problema, que va a ser el problema que le voy a llamar con Laplaciano pelón, porque no voy a considerar aquí ni A ni B ni C, ¿vale? Menos Laplaciano de U, más valor absoluto de U a la P menos 2 por U, igual al valor absoluto de U a la Q menos 2 por U en M, y U, una función en este espacio. Este pues es nuevamente el Laplaciano de U, y además en coordenadas locales tenemos la siguiente expresión para el Laplaciano, una expresión un poco fea, o apantallante, pero no es tan complicada, ¿no? Es realmente simple y sencillamente utilizar qué es la divergencia de la norma del gradiente de U a la P menos 2 por el gradiente de U, ¿no? Entonces tiene esta expresión. Y un ejemplo, si en Rm consideramos una función suave, utilizando que G y J es igual a la delta de Kronecker, obtenemos la siguiente expresión para el Laplaciano.
y pues es la expresión usada para representar de una función suave, ¿no? Entonces, en vez de estudiar este problema P, vamos a estudiar una versión un poco más general, que va a ser la siguiente. Va a ser este problema en forma de divergencia. Nada más, es exactamente el mismo problema, solamente que aquí estoy considerando A, aquí a B y aquí a C. A, B y C van a ser tres funciones positivas y P y Q como antes, ¿no? Es importante que A, B y C sean positivos. Y pues observemos que si A es igual a B igual a C, pues recuperamos el problema P. Entonces es como una generalización de nuestro problema inicial. Y bueno, vamos a comenzar con la motivación de qué es una solución débil de este problema. Pues vamos a suponer que U es una función suave que soluciona este problema. Entonces, utilizando el teorema de la divergencia, obtenemos que para cualquier función suave tenemos la siguiente identidad: la integral sobre m del producto interior de A por la norma del gradiente de igual a P menos 2 por el gradiente de U, y a todo esto calculamos el producto interior con el gradiente de B, más la integral sobre m de B por el valor absoluto de igual a P menos 2 por el producto de U con B, va a ser igual a la integral sobre m de C por el valor absoluto de igual a Q menos 2 por U por B. ¿Ok? Entonces, esta identidad nos va a permitir definir qué es una solución débil de este problema. Entonces, vamos a decir que una función es solución débil de nuestro problema y para cualquier función en nuestro espacio se cumple la siguiente identidad. Entonces, lo que vamos a hacer es buscar soluciones débiles de este problema. Entonces, vamos a definir un funcional que va a ser el funcional de energía, dado por la siguiente expresión: 1 entre P, integral sobre M, A, por la norma del gradiente de igual a P, más 1 entre P, integral sobre M, B, por el valor absoluto de igual a P, menos 1 entre Q, por la integral sobre M, de C, por el valor absoluto de igual a Q. ¿Ok? Un comentario importante es que este funcional está bien definido por el teorema de encaje de sobre. Y además resulta que este funcional es un funcional de clase C1, y su derivada está dado por la siguiente expresión. Entonces, notamos que J' de U evaluada en B, pues es toda expresión, es toda esta expresión, corresponde a la expresión de aquí arriba, nada más que es transponer este término del lado izquierdo. Entonces, para buscar soluciones a nuestro problema, soluciones débiles, lo que vamos a hacer es buscar puntos críticos de este funcional. Entonces, las soluciones débiles corresponden a los puntos críticos no triviales de este funcional. ¿Ok? Y vamos a definir ahora la variedad de Hari, que va a ser una variedad de Banach, va a ser nuestro espacio modelo, y sobre ella vamos a buscar soluciones. ¿Ok? La variedad de Hari, ¿quién va a ser? Va a ser el conjunto conformado por las funciones no nulas en nuestro espacio de sobre, tales que J' de U evaluada en U es igual a 0. Y vamos a definir una función auxiliar. Para cualquier función U en este espacio vamos a definir la función J sub U de R en R, dada por lo siguiente: J sub U evaluado en T, que va a ser nada más ni nada menos que nuestro funcional evaluado en T por U. Y en este caso, pues utilizando, ahorita les menciono qué significa esto, este dibujo tiene una buena interpretación porque básicamente lo que vamos a poder hacer con la variedad en Hari es que si encontramos una función en este espacio que sea diferente de 0, va a existir un único escalar positivo, tal que si multiplicamos nuestro escalar por esa función, lo vamos a poder meter dentro de la variedad en Hari. Entonces vamos a decir que podemos proyectar sobre él. Y pues al ser Q mayor que P, la gráfica de esta función tiene la siguiente forma: es una función par y alcanza su máximo, ¿no? en el intervalo 0, infinito. Este conjunto contiene los puntos críticos no triviales del funcional de energía y buscaremos puntos críticos en la variedad de Hari. Ahora, pues como dice su nombre, pues la variedad de Hari es una variedad de Banach. Entonces, a este espacio se le puede dotar de una estructura de variedad diferencial de clase C1 en un espacio de Banach, ¿no? Es decir, verlo como la preimagen de un valor regular de una función de clase C1. Entonces, aquí lo importante es justamente que la variedad de Hari es restricción natural del funcional de energía. ¿A qué nos referimos con esto? Que si tomamos un punto crítico en la variedad de Hari, resulta que va a ser un punto crítico en todo nuestro espacio. Entonces, por esto tenemos que buscar soluciones débiles no triviales. Para buscar soluciones débiles no triviales, basta con buscar soluciones en la variedad de Hari. Y vamos a decir que una solución es de energía mínima si J evaluada en U es igual al ínfimo sobre toda la variedad de Hari. ¿Ok? Un problema es que al considerar espacios de Banach no podemos garantizar que la convergencia débil junto con la convergencia enorme implica la convergencia fuerte. Entonces ahí tenemos que recurrir a estudiar la convexidad del espacio.
Y un tercer problema es que la variedad de Neharin es homeomorfa a la esfera unitaria de nuestro espacio de sobre. Entonces, ¿cuál es el problema aquí? Que este espacio no es compacto, entonces no podemos decir que si tomemos una sucesión acotada, necesariamente tiene una subsucesión convergente. Entonces, eso es un grave problema. Entonces, tenemos que recurrir a estudiar la convexidad del espacio para buscar subsucesiones convergentes. ¿Ok? Muy bien. Entonces, para buscar subsucesiones que sean convergentes, recurrimos a estudiar la convexidad de nuestro espacio. Vamos a comenzar con la siguiente definición. Vamos a considerar E un espacio de Banach. Vamos a decir que E es un espacio uniformemente convexo y para cualquier epsilon mayor que 0 va a existir una delta en el intervalo 0,1, tal que si X y Y son dos puntitos, tales que su norma sea menor o igual que 1, es decir, que sean elementos de la bola cerrada unitaria, tales que su distancia entre ellos dos sea mayor o igual que epsilon, entonces el punto medio entre ellos dos necesariamente se queda dentro de la bola de radio 1 menos delta. Entonces aquí está un diagrama, tenemos la bola, dos puntos en este caso en la esfera, su distancia de ellos es mayor o igual que epsilon, ¿y qué pasa? Si consideramos el punto medio, se queda en la bola de radio 1 menos delta. ¿Ok? Entonces, esta es una cuestión geométrica, más geométrica de los espacios de Banach y repercute de una manera fundamental. ¿Por qué? Porque resulta que todo espacio uniformemente convexo va a ser un espacio reflexivo. Ahorita les menciono qué es eso. Entonces, pues lo que les comentaba anteriormente, esta definición nos dice que si tomamos dos puntitos en este conjunto, tal que su distancia sea mayor o igual que epsilon, entonces el punto medio se queda dentro de la bola de radio 1 menos delta, ¿no? Por el centro del radio. Y hay otra parte intuitiva. Intuitivamente nos dice que las bolas no deben contener segmentos de recta en su frontera. Entonces, por ejemplo, Rn con la norma infinito, pues no va a ser un espacio uniformemente convexo. O sea, es como que realmente las esferas no contienen segmentos rectos. Y como ejemplos de espacios uniformemente convexos tenemos a los espacios de Hilbert y a los espacios LP para cualquier P mayor que 1, pero finito. Y las demostraciones de estos hechos pueden consultarse en el libro de análisis funcional de Breses. El que un espacio de Hilbert sea uniformemente convexo es consecuencia de la identidad del paralelogramo, y de que los espacios LP sean uniformemente convexos se debe a unas desigualdades que se conocen como las desigualdades de Clarkson. ¿Ok? Entonces, si quieren echarle un ojo, lo pueden consultar en el libro de Breses de análisis funcional. Y resulta que este espacio, esto yo lo pruebo en mi tesis, W1PDM, es uniformemente convexo para P mayor que 1 y menor que infinito. Y vamos a definir lo que significa la convergencia de Brill en espacios de Banach. ¿Alguna vez habían escuchado hablar de convergencia de Brill? Sí. ¿Sí? Ok, bueno, les voy a decir qué significa la convergencia de Brill. Entonces, vamos a considerar en un espacio de Banach, vamos a decir que una sucesión en nuestro espacio de Banach converge débilmente a X. Si f evaluado en xn, converge a f de x para cualquier elemento de nuestro espacio dual. Y lo vamos a demostrar con este simbolito x sub n, una barrita, y como mochada, la x, ¿no? Se puede definir también en términos de la topología de Brill, pero en este caso, como meternos a estudiar la topología de Brill es un poco más general, lo voy a dejar así, ¿vale? Entonces, la siguiente proposición es fundamental, relaciona la convexidad uniforme de los espacios de Banach y la convergencia de sucesiones. Nuevamente su demostración puede consultarse en el libro de Breses de análisis funcional. Es el teorema 8, que nos dice que si tenemos un espacio de Banach uniformemente convexo y xn es una sucesión de elementos tales que xn converge débilmente a x y la norma de xn converge a x, entonces xn converge a x en el sentido fuerte, ¿no? En el sentido de espacios formados. Entonces, de hecho, esta es una caracterización de los espacios de Hilbert y justamente la cuestión es pensar qué pasa para espacios de Banach arbitrarios, ¿no? Y esto se cumple para espacios uniformemente convexos. Entonces ahora tenemos todos los ingredientes necesarios para poder probar la existencia de una solución de energía mínima para este problema en forma de divergencia. Es el teorema 9, que es la existencia de soluciones de energía mínima para este problema. Vamos a considerar igual los exponentes P mayor que 2, menor que M, Q mayor que P, subcrítica. Entonces este problema en forma de divergencia tiene una solución de energía mínima. Y vamos a obtener el siguiente resultado. El siguiente resultado nos dice cómo son las soluciones de energía mínima. Tomamos un elemento de la variedad de Hari, que es punto crítico del funcional de energía, y se satisface esta condición sobre el ínfimo, que el funcional de energía es menor que 2 veces el ínfimo. Entonces, U es mayor o igual que 0, o bien U es menor o igual que 0, casi donde sea. En particular, si U es una solución de energía mínima, entonces la solución de energía mínima no va a cambiar de signo. ¿Cuál es la idea? La idea es suponerlo por contradicción, que tanto la parte positiva y la parte negativa son diferentes de 0.
Se puede probar que la parte positiva y la parte negativa van a ser elementos de la barrera de Neharis, y utilizando que tanto la parte positiva y la parte negativa tienen soportes disjuntos, se llega a contradecir esta desigualdad. ¿Ok? Entonces realmente las herramientas están. Les menciono que lo que es importante para resolver este problema es que nuestro espacio es uniformemente convexo, y también otra cuestión de reflexividad. ¿Saben qué es un espacio de Banach reflexivo? ¿No? Ok, si quieren lo puedo anotar aquí. ¿Sí se alcanza a ver por acá? Sí, déjame agarrarlo aquí. Entonces vamos a considerar E un espacio de Banach. Entonces podemos definir una función que va a ser la inclusión canónica, que va a ir de E a igual. ¿Cómo va a estar definida? J sub x elevado en f, pues va a ser igual a f elevado en x. Entonces resulta que esta función es una isometría, ¿no? ¿Por qué es j sub x elevado en f? Porque j sub x va a ser un elemento del espacio bidual, entonces va a comer funcionales, ¿no? Entonces es una función que creo que se alcanza a ver en los cursos de lineal 1, y resulta que esta función es una isometría. J sub x es igual a x, a norma de x. Aquí es igual para toda x en nuestro espacio. Entonces, en un espacio reflexivo, si esta función es su proyectiva, ¿no? Como es una isometría, vamos a tener que esta función va a ser inyectiva, pero no necesariamente es proyectiva. Y justamente la cuestión con los espacios reflexivos es que nos permiten estudiar más a fondo bajo qué términos tenemos sucesiones convergentes. Entonces, resulta que un espacio uniformemente convexo, si consideramos una sucesión acotada en un espacio uniformemente convexo y reflexivo, resulta que tiene una sucesión débilmente convergente. Entonces, por eso tenemos que pasar a estudiar la noción de convergencia débil. Entonces, nada más un comentario importante. Y vamos con el siguiente corolario, que si consideramos igual P mayor que 2 menor que M, Q mayor que P menor que P sellita, entonces el problema con el laplaciano tiene una solución de energía mínima que no cambia de signo, ¿no? En el caso en el que A sea igual a B, igual a C, igual a B. Entonces vamos a considerar ahora MG una variedad riemanniana cerrada de dimensión M, y gamma un subgrupo cerrado del grupo de isometrías. Vamos a considerar ahora el mismito problema, pero con exponente crítico, ¿no? Le voy a poner aquí una estrellita, y aquí lo único que está pasando es que Q es igual a P estrellita. ¿Ok? Entonces A, B y C van a ser ahora tres funciones positivas, pero también van a ser gamma invariantes, es decir, constantes en las gamma órbitas. Y P estrellita va a ser el exponente crítico de software. Entonces, para restaurar la compacidad de este encaje, vamos a considerar el subespacio cerrado de las funciones que son gamma invariantes, y utilizando el principio de criticalidad simétrica, vamos a demostrar la existencia de soluciones gamma invariantes que no cambian de signo para este problema. Entonces, un comentario importante es que, justamente, como mencionaba anteriormente, cuando consideramos al exponente crítico obtenemos la ausencia de la compacidad, el teorema de Radici contra Tuque es falso, entonces tenemos que considerar espacios con simetrías. Entonces, vamos a considerar el siguiente teorema, que es el encaje con simetrías. Vamos a considerar MG, una variedad riemanniana compacta, gamma, un subgrupo cerrado del grupo de isometrías, P mayor que 1, menor que M, y vamos a suponer esta condición sobre las gamma órbitas, que el mínimo de las dimensiones de las gamma órbitas sea mayor o igual que 1. Es decir, que las gamma órbitas no sean conjuntos unipuntuales. Entonces vamos a definir a este exponentito mágico, que va a ser P sub K estrellita, va a ser la fracción M menos K por P, entre M menos K menos P. Si se dan cuenta, es el exponente crítico de Sobolev de dimensión M menos K. Entonces, ¿qué resulta? Resulta que para cualquier Q mayor o igual que 1, menor o igual que PK estrellita, este encaje va a ser continuo. Y más aún, ¿qué va a pasar? Si la Q resulta ser menor que PK estrellita, el encaje va a ser compacto. Y la prueba usa que podemos considerar cartas adecuadas alrededor de las gamma órbitas, ¿no? Entonces aquí tenemos X, un puntito de nuestra variedad, y lo que nos dice es que podemos considerar una vecindad tubular. ¿A qué nos referimos con una vecindad tubular? Que satisfaga las mismas condiciones. Omega psi va a ser una carta de nuestra variedad,
Omega va a ser un conjunto gamma invariante, es decir, va a contener a cada una de sus gamma órbitas, y la imagen sobre omega se va a ver como un producto U, va a ser un subconjunto de RD, D va a ser la dimensión de la gamma órbita de X, y B, un abierto en Rm menos delta. Entonces justamente lo que vamos a hacer ahí es bajarle la dimensión y aplicar el teorema de Rayleigh-Kondrashov en Rm menos delta, y ahí sí se puede. Entonces, para considerar este tipo de cartas vamos a utilizar el teorema de la rebanada, que es un teorema muy importante de las acciones isométricas, y su demostración puede consultarse en el libro de Alexandrino y Bettiol, que es de acciones isométricas, ¿no? Entonces vamos a anunciar ahora el principio de criticalidad simétrica, y este principio nos va a ayudar a buscar soluciones para el problema con el exponente crítico, ¿no? Entonces el principio de criticalidad simétrica dice lo siguiente: si es un espacio de Banach, la acción de un grupo, y tenemos un funcional que es gamma invariante de clase C1, entonces si B es un punto crítico en este espacio, entonces la restricción, entonces B va a ser un punto crítico de F en todo nuestro espacio, ¿no? En E. Y pues teniendo en mente el principio de criticalidad simétrica, se prueba que este funcional de energía es gamma invariante, es decir, que satisface la siguiente condición: el funcional de energía evaluado en gamma a la menos 1 seguido de U va a ser igual al funcional de energía evaluado en U para cualquier elemento de nuestro subgrupo. Entonces con esto tenemos todos los evidentes necesarios para poder exhibir la solución de energía mínima para el problema con exponente crítico. Entonces es el teorema que es la existencia de soluciones de energía mínima para el problema con exponente crítico. Vamos a considerar Mg una variedad biliniana con parte y sin frontera, o sea una variedad cerrada, gamma un subgrupo del grupo de isometrías, tal que se satisfaga la siguiente condición sobre las gamma órbitas, ¿no? Que no sean singulares. Entonces, este problema con exponente crítico tiene una solución débil que va a ser gamma invariante, va a ser no trivial, no va a cambiar el signo y va a tener energía mínima entre todas las soluciones gamma invariantes. Y la prueba de este teorema es exactamente análoga a la del teorema 9, que era la del exponente subcrítico, nada más que aquí tenemos que utilizar justamente la capacidad de este encaje con simetrías, ¿no? De W1 PDM supragamma a LP estrellita. Entonces, no es trivial y realmente la parte importante o esencial ahí es el teorema de la rebanada. Y de manera natural tenemos los siguientes corolarios. El corolario 16, que es que el problema con exponente crítico tiene una solución débil, no trivial, que es lo que voy a decir. Y que si gamma es un subgrupo cerrado del grupo de isometrías, entonces el problema con el exponente subcrítico tiene al menos una solución no trivial, gamma invariante, que no cambia de signo, ¿no? Estos son algunos corolarios. Y vamos con algunos ejemplos concretos porque esto pudo haber estado como abstracto, ¿no? Vamos a considerar m mayor o igual que 3 y gamma del grupo ortogonal de dimensión m-1, y vamos a considerar la acción del grupo ortogonal de dimensión m-1 en la esfera, es m-1, dada por la siguiente: tomo un elemento en el grupo ortogonal y lo hago actuar sobre los primeros m-1 elementos con las primeras m-1 coordenadas, y el último 8 lo dejamos fijo. Es a lo que me refería justamente. Vamos a denotar por x sub n al polo norte y x sub f al polo sur respectivamente. Entonces en este caso las gamma órbitas regulares se van a ver como paralelos a nuestra esfera, y las gamma órbitas singulares van a ser el polo norte y el polo sur. Y les digo, estamos fijando el último eje, y básicamente es como reacción de los frecuentes, ¿no? Hacer girar un balón sobre tu dedo. Y bueno, resulta que estas gamma órbitas van a ser difeomorfas a SM-2, pero va a pasar lo siguiente. Obviamente esta acción va a ser una acción isométrica, es sencillo de ver. Para cada puntito que sea diferente del polo norte al polo sur, la gamma órbita va a ser difeomorfa a SM-2, pero las órbitas singulares son conjuntos unipuntuales y por lo tanto tienen dimensión cero. Entonces no podemos garantizar la existencia de soluciones para el problema con exponente crítico. Lo que sí podemos hacer es hallar una solución que sea gamma invariante del problema con exponente subcrítico. ¿Ok? Otro ejemplo, vamos a considerar m mayor o igual que 2, mayor o igual que 1, perdón, y la esfera S a la 2 m más 1 como un subconjunto de C a la m más 1, y el grupo que va a ser la esfera actuando por isometría central avanzada, ¿no? E a la i teta por z1 z sub m nos va a hacer multiplicar coordenada por coordenada. Es claro que S1 actúa por isometrías en la esfera, y en este caso las gamma órbitas van a ser difeomorfas a S1, y como la dimensión de S1 es igual a 1, entonces podemos garantizar la existencia de soluciones de energía mínima para el problema con exponente crítico. Otro ejemplo, que es un producto de esferas, vamos a considerar m mayor o igual que 3
n itados naturales, tales que su suma sea igual a n más 1. Y vamos a utilizar el grupo que va a ser el producto de los grupos ortogonales. El grupo ortogonal de dimensión n plus el grupo ortogonal de dimensión k. Entonces va a actuar en Rm más 1 de la siguiente manera. Pues hago actuar gamma 1 en la primera coordenada y gamma 2 en la segunda coordenada. Entonces en este caso resulta que las órbitas singulares son isomorfas a productos de esferas, y las órbitas singulares, que es gamma del 0, 1 y gamma del 1, 0, van a ser isomorfas a Sn-1 y a Sk-1 respectivamente. Y como k y n son mayores o iguales que 2, entonces la dimensión de la gama orbital va a ser mayor o igual que 1 para cualquier elemento de nuestro espacio. Y esto nos garantiza que podemos garantizar la existencia de soluciones de energía mínima para el problema con el exponente infinito. Y otro ejemplo, que este es un ejemplo muy trivial, U2 en grupo unitario de dimensión 2 y la suma conexa de estas dos variedades. Entonces, ¿qué va a pasar? Que se puede probar que existe una métrica tal que este grupo actúa por isometrías, las órbitas principales son isomorfas a S3 y las órbitas singulares son isomorfas a S2. A este espacio se le conoce como el solitón de Courcosao. Y pues, los detalles de su construcción pueden verse en la sección de este artículo, que es un artículo debido a uno de mis sinodales. ¿Ok? Y bueno, vamos a mencionar algunos comentarios importantes ya para terminar. Se puede considerar una versión un poco más general de este problema, suponiendo que este operador sea coercivo, ¿no? Es decir, permitimos que B sea un poquito negativo. Y el presente trabajo está basado en las ideas expuestas del artículo de Mónica Clapp y una matemática que se llama Sotatiwari. Y de cierto modo es una generalización porque ellas no consideran este término y ellas lo consideran en Rn, ¿no? Entonces nosotros lo estamos considerando en variedades riemannianas. Y estoy escribiendo un artículo con mi asesor, el Dr. Juan Carlos, en el que discutimos la multiplicidad de soluciones que cambian de signo para este problema. Y bueno, ya damos el resultado que está en proceso, que es que si tenemos una variedad riemanniana cerrada, P mayor que 1, menor que M, y hago un subgrupo cerrado, tal que para cada x en m se tiene esta condición sobre el gamma órbitas, A, B y C, tres funciones positivas. Entonces este problema, el de exponente crítico, tiene una infinidad de soluciones que cambian de signo, todas se cambian en variantes. Entonces la idea de la demostración es considerar el ecuador de la variedad de Nehari. La variedad de Nehari es homeomorfa a la esfera unitaria de nuestro espacio. Entonces el ecuador de la variedad de Nehari van a ser las funciones en la variedad de Nehari, sabes que con su parte positiva y su parte negativa se quedan ahí. Y estos van a ser los conos de las funciones positivas y las de las funciones negativas. Las funciones en nuestro espacio son mayores o iguales que 0 y las que son menores o iguales que 0. La idea es construir vecindades o nubecitas alrededor de estos conos, tales que tengan intersección vacía con el ecuador de la variedad de Nehari y buscar soluciones afuera. Esto en un principio iba a estar en mi tesis de licenciatura, pero la verdad es que sí está un poco complicado. Utiliza herramientas ya más avanzadas de topología algebraica, el género de Krasnodębski. También, por ejemplo, para buscar soluciones, tienes que utilizar un teorema que es el teorema de Mitti-Braude, que es una generalización del teorema de Lax-Milgram. Entonces, hay muchos detalles ahí, ¿no? Pero ya casi está, entonces más que nada les quería comentar acerca de este artículo que estoy escribiendo. Y pues nada, eso sería todo. Muchas gracias. Eso sería todo. Sí, perdón por aturdirlos. Bueno, pues gracias a los que vinieron, y ahora Mike, y gracias a los que están viendo la grabación. Y los esperamos en los siguientes seminarios, que nos faltan unos 4, ¿no? O 2 o 3, ¿no? 3 seminarios, ¿no? Y bueno, eso sería todo. Muchas gracias.